Hola mis queridos hermanos, Dios les bendiga con toda bendición. Bienvenidos una vez más a una palabra de vida con ustedes Alfredo Rodelo Zambrano de la Iglesia Ministerio Cristiano Aliento de Vida. En el día de ayer al terminar el devocional les dije que el énfasis para el día de hoy de la palabra de vida iba enfocado sobre la doctrina de los portales o puertas espirituales. Entonces empecemos. La enseñanza moderna de portales o puertas espirituales no tienen un fundamento bíblico, mis hermanos. Más bien toma conceptos del misticismo, del ocultismo, del esoterismo, de la metafísica, toman también conceptos del movimiento de la nueva era y aunque utilicen lenguajes muy espirituales, no tienen, vuelvo y repito, fundamento bíblico. ¿Qué es lo que enseña hoy en día este movimiento o esta doctrina de los portales espirituales? Algunos afirman que hay ciudades con portales espirituales, la música, los objetos, algunos programas por televisión pueden abrir estos portales, los pecados ancestrales pueden abrir portales a demonios y que los cristianos deben hacer oraciones específicas para cerrar estos portales. Pero, ¿dónde enseña esto la Biblia? Mira, cuando uno toma un texto donde habla de la palabra puerta, nosotros tenemos, o cualquier otro texto de lo que tú quieras enseñar, tienes que hacer una exégesis fiel al texto bíblico, mis hermanos. Tú no puedes coger un texto y volverlo subjetivo. Me explico. O sea, yo quiero explicar, me nació una idea, quiero enseñarle esto a la iglesia. Y tomas un texto bíblico, pero no enseñas nada de ese texto. Primero porque no le haces una exégesis, no sé por qué no se la hace, si es por pereza o porque no sabes. Entonces tomas el texto y empiezas a exponer tus ideas apoyado en ese texto, pero no estás enseñándole a la iglesia lo que realmente el Señor nos quiere enseñar a través de ese texto. Mira, ayer escuché una prédica de un pastor donde llegó y tomó un texto bíblico y todo lo que habló él no tenía nada que ver con el texto bíblico. Es más, ni siquiera ese texto bíblico apoyaba la idea de lo que él quería enseñar. Tremendo, mis hermanos. Ahora, cuando encontramos la palabra puerta en la palabra del Señor, entonces lo podemos tomar en dos sentidos, en un sentido literal y en un sentido metafórico. Literal, pues simplemente que habla de una entrada a una ciudad o a una casa, y metafóricamente cuando la palabra nos quiere enseñar una verdad espiritual. En este caso, en ese momento, a los oyentes que estaban escuchando esa palabra. Tenemos como ejemplo Juan 19, donde dice, yo soy la puerta. Jesús aquí a sus oyentes les está enseñando una verdad espiritual, y para poderla enseñar bien, para que les quede claro a ellos, para que lo puedan entender ellos y para que lo podamos entender nosotros, llega y toma una puerta, simplemente para que nosotros podamos entender que por la puerta uno entra, ¿cierto? Y que por la puerta uno puede entrar a un lugar bueno o a un lugar malo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, que Él es la puerta de la salvación y de la comunión con el Señor. Ahora tenemos Apocalipsis 3:20, es donde Cristo llama a la puerta del corazón como figura del llamado. Y es aquí donde también me tengo que detener, porque muchos utilizan este texto para exponérselo a los no creyentes, para decirle, mira, Cristo está aquí a la puerta y está llamando a tu corazón. Si tú le abres esa puerta de tu corazón, entonces tú serás salvo. No, mis hermanos, este texto no se lo podemos enseñar, o sí se lo podemos enseñar, pero no con el fin de evangelizar a un no creyente, porque esta palabra, este Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, se lo está hablando es a la iglesia de la Odisea, que se habían vuelto autosuficientes y habían perdido la comunión con Cristo, y Cristo lo que le está diciendo aquí es, mira, he aquí, yo llamo a la puerta para que ustedes vuelvan a tener otra vez comunión conmigo.
En 1 Corintios 16:9 se me ha abierto puerta grande y eficaz. Cuando Pablo está diciendo eso, no es que está diciendo, uy, mira, se me abrió un portal. No, lo que está diciendo, lo está hablando también en forma de metáfora para decir que se le ha abierto una puerta para poder predicar el evangelio de Cristo, mis hermanos. Vuelvo y repito, todo esto pasa, ¿por qué? Porque la gente está acostumbrada a tomar el texto, no a estudiarlo, no a hacerle una exégesis, sino a dar su propia idea y lo que hacen es predicar subjetivamente y no objetivamente como se exponer la palabra del Señor. En ningún texto habla de portales invisibles que los creyentes deben cerrar. Esto, vuelvo y repito, ¿de dónde proviene esto de puertas o portales espirituales? Del esoterismo, del ocultismo, de la nueva era, de la guerra espiritual especulativa que se popularizó mucho en el siglo XX. Ahora, estas corrientes lo que hacen es mezclar sus ideas subjetivas, ¿sí? Aunque tengan un lenguaje espiritual. Ahora, la Biblia sí nos enseña a nosotros sobre Satanás. La Biblia nos enseña primero que Satanás es real, que los demonios son reales y que existe la guerra espiritual, mis hermanos, pero nunca ordena investigar portales, romper maldiciones generacionales, territoriales o cerrar accesos espirituales. O sea, cerrar estos portales y puertas espirituales. ¿En dónde encontramos esto? Que la Biblia nos enseña que nosotros no debemos romper estas maldiciones ni investigar portales. En Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18, en Santiago capítulo 4, versículo 7, que fue el versículo base de la palabra de vida de ayer, y en Primera de Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9. Mire, la armadura de Dios consiste en la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Dios. No son rituales, vuelvo y repito, la Efesios, cuando habla de la armadura de Dios, no es para cerrar portales, sino para estar firmes ante los ataques del enemigo, mis hermanos. Ahora, hay un peligro de ir más allá de las escrituras. Mira, en Colosenses capítulo 2, versículos de 18 al 23, nos habla de la advertencia sobre el misticismo y las visiones. En Deuteronomio 29 nos dice que las cosas secretas pertenecen al Señor. Ya el Señor, lo que nos reveló en la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es lo que nosotros necesitamos, hermano. Nosotros no debemos ir más allá de la Escritura, porque ir más allá de la Escritura, entonces es inventar o es entrar en un mundo en el que el Señor no nos ha dicho que entremos. Y 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, la escritura es suficiente. Escúchame bien, la escritura es suficiente para equipar al creyente, mi hermano. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué? Para que nosotros realicemos toda buena obra. Mire, mis hermanos, para concluir, la Biblia no enseña nada acerca de portales o puertas espirituales. Lo que sí enseña es que el creyente está unido a Cristo y que nos liberó de las tinieblas. Esto lo encontramos en Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Y debe resistir al diablo, no ir a retarlo, mis hermanos, a combatirlo. No, ¿por qué? Si él ya está derrotado. Y nosotros tenemos victoria en Cristo Jesús, porque Él lo venció en la cruz del Calvario. Por eso dice resistir. Nosotros debemos resistir al diablo. ¿Mediante qué? Mediante la fe, la obediencia y la palabra de Dios. No mediante prácticas o fórmulas que tienen que ver más con el ocultismo que con la palabra de Dios. Dios me los bendiga, que pasen un feliz y bendecido día.